habían algunos apóstoles o algunos cristianos, judíos cristianos, que estaban diciendo: es necesario que ustedes que son gentiles, si quieren entrar al cristianismo, también se circunciden, que corten el prepucio de su miembro. Y ellos decían, y entonces Pablo mandó a decirles no, porque esta tradición o esta práctica se hacía únicamente en el judaísmo. Pero miren, es tan tremendo que hasta incluso en nuestro país aún se practica. En Estados Unidos se practica por muchos. Todavía a la hora de nacer a un niño se le puede aplicar o hacerle la circuncisión. Ahora bien, ¿por qué la circuncisión sería bueno? A mí me han preguntado algunas personas: pastor, vamos a tener un hijo varón, ¿le puedo hacer la circuncisión? Y mi respuesta ha sido: si es por asuntos de higiene, hágaselo. Pero si es por asuntos de religión, no lo necesita. ¿Está entendido? Por asuntos de higiene, hágaselo, porque si no, pues el niño, el varón, tiene que cuidarse más en sus hábitos de limpieza. Siempre, 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 en sus hábitos de limpieza. Es que desde todos los días y cada vez que va al baño, ¿verdad? Tiene que cuidarse por esa situación de que el prepucio no está cortado. Pero no por religión, no por religión. Cuando nació mi hijo Rafael, a mí se me preguntó y le dije: sí, por favor, hágala. Y me quedaron viendo: usted no es judío. No, yo no lo hago por ser judío, lo hago por limpieza. Ya, entonces es algo que usted se lo puede llevar. Pero en este caso los hermanos decían: ustedes no deben de ser circuncidados antes de ser cristianos. Eso lo habían promovido los judíos fariseos que se habían convertido al cristianismo. Pero ellos querían todavía imponer su legalismo judío. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos imponer algunas tradiciones legalistas que se traen desde hace mucho tiempo atrás. Hoy platicábamos con mi esposa y ella me decía: a mí me cuesta todavía entender algunas cosas por la forma en cómo ella fue creada. Mi esposa fue criada en la iglesia donde mi papá fue pastor, yo también, pero yo salí antes, como a los 17 años me escapé y me fui, y en el extranjero aprendí otras maneras de ver el cristianismo, no malas, pero más apegadas a la palabra y más apegadas a la libertad en Cristo Jesús. Ok, ya me están regañando allá los ingenieros. ¿Aquí? No te voy a llevar, vas a ver. Entonces, más apegado, entonces uno se queda con algunas tradiciones que son legalistas, como por ejemplo, en muchas iglesias aún se practica el hecho de que una mujer no puede usar pantalón. Pero cuando vemos directamente a la palabra, de Dios, entendemos de que no habla directamente de un pantalón, habla vestimenta de mujer, vestimenta de hombre. Y en el tiempo de los apóstoles, y cuando esto fue dicho, el pantalón no existía. Entonces no se pudo estar refiriendo al pantalón de ninguna manera, pero se refería a la forma en cual la investidura que se le era dada a una mujer, que una mujer debía de ser sujeta a su marido, sujeta a su esposo. Pero también el apóstol Pablo indicaba que siempre y cuando el marido estuviera sujeto a Dios. O sea, esto conlleva algo que debemos de ir entendiendo nosotros, tanto como la circuncisión, como algunas ideas legalistas legalistas hoy, pero fariseístas en ese entonces, imponían ellos su legalismo judío de tal manera que tenía que seguirse practicando en la iglesia cristiana aunque no fuesen judíos. Entonces el apóstol Pablo manda a decir que la idea que para ser cristiano iba a ser un brote del judaísmo, que no tenía que ser así, ni tenía por qué guardarse la ley judía. Y la señal más notable de que guardaban todavía la ley judía era la circuncisión. Esa falsa idea fue repudiada por los líderes en Jerusalén y le informaron de su decisión en una carta entregada por Pablo, Bernabé, Silas y Barsabás. Eran apóstoles. ¿Quieren oírlo otra vez? Pablo, por los que están anotando, Pablo, Bernabé, Silas y Barsabás fueron los apóstoles que dijeron: no, esto no tiene que ver nada con nosotros. Pero en paréntesis, ahora bien, hay un meme, lo iba a traer, pero la verdad no lo pude encontrar. Y qué bueno que no lo encontré, porque es muy, como que enseña mucho. Entonces está en una congregación y está un hombre, aquí está enfrente, están adorando, y adelante hay una mujer y sí está con pantalón, pero no dejó nada para la imaginación. Entonces ahí es donde entramos y decimos: ¿qué tanto puede ser una persona decorosa al ir al templo?
¿Me estoy dando a entender? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros a conocer qué tanto puedo hacer yo y qué tanto se me permite. Porque la Biblia dice también, todo se me es lícito, pero no todo me conviene. Les pregunto algo. En este mundo, como estamos hoy, así sinceramente, sin casacas, ¿ok? Los hombres fuera de la iglesia evangélica, ¿se atreven a tener 1, 2, 3 y hasta 4 mujeres? ¿Sí o no? Seamos sinceros, sí. Y algunos hasta le hacen saber a su mujer, mira, ¿sabes qué, mi amor? Yo tengo otra mujer y si quieres estar conmigo, bueno, y si no, pues allá vos. Y la mujer dice, bueno, está bueno. Solo que yo también me voy a buscar otro y allá vos. Y vienen y dicen, pues está bueno, vivamos una vida alegre todos y todos alegres aquí compartimos y viven esa vida. Yo sé que hay de esa clase de personas afuera, pero en el evangelio ya no podemos hacer lo mismo. Porque la Biblia me dice, les aconsejo a todos los hombres que sean maridos de ¿cuántas? ¿De 2? ¿De 3? De una sola mujer. Quiere decir que yo le debo mi respeto, mi amor, mi pleitesía, todo a mi mujer. Y sí, pleitesía, todo a mi mujer, con la cual estoy. Ahora, si se muere, pues tampoco en mi caso me casaría porque a mí que es difícil la vida, ¿verdad? Esa es broma. Entonces, la decisión confirmó y aprobó la obra que Pablo y Bernabé habían hecho entre los gentiles. Y entonces le dio legitimidad entre la hermandad de este esfuerzo misionero que ellos estaban haciendo para que ellos supieran que también estaban en una idea de Cristo. Diga conmigo, Cristo. Y la mejor manera que nosotros podemos saber, conocer y estar seguros que estamos bien con el Señor es haciéndonos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en cualquier situación? Usted ve que una señora botó algo y en vez de decirle, doña, se le cayó la cartera, usted se queda y le pone el pie así mientras la señora se va. ¿Estaremos pecando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, ¿lo puedo hacer? Pues sí, lo puedo hacer. O sea, ella lo botó. Y si no se dio cuenta, lo siento por ella. Y se fue. Y después lo agarro y si nadie me vio, dice la gente, si nadie me vio, no hay problema. Corazón que no, como es ojos que no ven, corazón que no siente. Pero yo sé que aunque lo pueda hacer, no me conviene. ¿Por qué? Porque no es legítimo, es pecado. Delante de Dios el que yo vea que está ocurriendo una acción y yo no haga algo por hacer lo bueno. Yo tendría que correr, tomarla tal vez y correr y decirle, señora, se le cayó su cartera. De pronto les aconsejo, no toquen lo que ustedes vean que se cae. Nunca lo toquen. Porque si por alguna razón extraña la señora decía que tenía $300 ahí, o quetzales, tenía 300 quetzales, y usted se la llevó y dice, aquí me faltan 100, ya lo arruinó, ¿verdad? Entonces es mejor cuidar ahí, ¿verdad? Y, doña, venga, mira, ahí está. Y yo no le he tocado, por decirle algo. Entonces yo tengo que saber que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Diga conmigo, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, esa fue la situación que estaba pasando ahí en Jerusalén. Bendiciones, hermano. Que estaba pasando en Jerusalén. Entonces, ahora resulta de que la iglesia primitiva nos da a nosotros la base para seguir adelante. Por ejemplo, sabemos que la iglesia primitiva creía en los apóstoles y en los profetas, según dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no Edmer Guzmán. Hay teorías que dicen no apóstoles hasta nomás los que anduvieron con Jesús, y también dicen profetas hasta Juan el Bautista, pero no van al contexto y no van a ver que la palabra dice en Hechos que sí habían apóstoles y que sí habían profetas. Por ejemplo, Bernabé, Silas, Pablo, esta gente no caminó con Jesús. Ellos no conocieron a Jesús. Sin embargo, se le llaman apóstoles y los llamamos apóstoles, y fueron los que llevaron a cabo la expansión del evangelio, o del cristianismo, mejor dicho, en todo el mundo. Hoy por hoy, repito, hoy por hoy estamos en el evangelio porque un apóstol llamado Pablo, óigame, que nunca vio a Jesús y nunca caminó con Jesús, trajo el evangelio a España, y de España se regó para todo el mundo y otros lugares, pero nunca lo vio. Algunos dicen, bueno, el apóstol Pablo sí tuvo que haber visto a Jesús porque lo vio con los ojos del alma o tuvo una visión. Bueno, entonces pregunto, si se vale ser apóstol por verlo con los ojos del alma o tener una visión, ¿no podrías tú ver a Jesús en una visión o con los ojos del alma?
¿Lo has visto en tu sanidad, sí o no? ¿Cómo miro yo a alguien? ¿Cómo puedo yo, sin ver a mi esposa Araceli, saber que es mi esposa? ¿Cómo lo veo si no la estoy viendo? No, pero hablando de ti, ¿cómo puedo yo saber que estoy con ella si tengo los ojos cerrados? Si nunca la he visto, yo no sé ni cómo es ella. Pero como ya la he visto, ¿y cómo puedo saber yo del amor de ella? Porque lo siento, porque me lo enseña, porque me lo demuestra. Entonces a Pablo se le demostró Jesús, se le reveló Jesús en una visión. Y no puede decir que lo vio con sus ojos físicos, porque lo primero que sucede con Pablo es que cae a la tierra. Por cierto, no habla de ningún caballo. No habla por lo menos la Biblia no dice que iba en caballo. La gente dice, y el apóstol se cayó del caballo. No, ahí no dice que era caballo. Dice que cayó a tierra y que allí él tuvo una visión. Pero lo primero que pasó, ¿qué fue? Después de que cayó a tierra. ¿Lo dijiste? Se quedó ciego. Sus ojos quedaron sin funcionar. Entonces no pudo ver con sus ojos físicos a Jesús. Y dice la Biblia, y escuchó la voz de Jesús. ¿Podremos nosotros escuchar la voz de Jesús hoy? Claro que sí. ¿De qué cree usted que le estoy hablando hoy? De Jesús. Y está escuchando la voz de Jesús. ¿Cómo escucho yo la voz de Jesús? A través de la palabra. No tengo que andar buscando, hoy va a venir el gran fulano, tal fulano. En una campaña que hice en Perú, llegó una mujer y dice, fíjese que vengo para que Jesús me hable. Y le dije, usted no venga a hablar, decirme nada a mí. Pero que usted viene desde Guatemala, y en Guatemala hay fuego, en Guatemala están los pastores de Guatemala, nace los mejores evangelistas y nacen. Sí, pero eso es un ministerio. ¿Usted quiere oír la voz de Jesús? Lea la Biblia y ahí la va a escuchar en su corazón. Yo no sé, pero la mayoría de todos los que estamos aquí hemos escuchado la voz de Jesús, la voz de Dios, y la oímos siempre. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Cada vez que usted va a hacer algo mal, hay una vocecita, no, hay una cosita, hay algo aquí o aquí, en diferentes lugares del cuerpo. Alguien ay, no, esto no lo voy a hacer. ¿Quién cree usted que le está hablando? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, a través de su tercera persona. Entonces, Pablo inicia su segundo, ahora sí vamos a entrar, y comienza en Antioquía, y él decidió emprender su segundo viaje misionero después de que hubo un desacuerdo. Oiga esto, hubo un desacuerdo con el apóstol Bernabé. El desacuerdo que ellos tuvieron fue si debían de llevar o no a Juan Marcos. Juan Marcos, que también se convierte, por decirlo así, en otro apóstol, porque está aprendiendo y está ayudando. Apóstol significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Diga de nuevo, ¿qué significa apóstol? Entonces, por ejemplo, la empresa CIH es, ¿verdad? La empresa CIH, ¿tendrá apóstoles? Sí, ¿por qué? Porque tienen ¿qué? Tienen enviados. ¿Quiénes son los enviados? No todos los empleados, no. Los que visitan sus clientes, ¿cómo se llaman ellos? Ay, usted lo sabe. Se le voy a ayudar. Los representantes de ventas. Ellos son la cara de la empresa, ¿no es cierto? Ellos llegan y mire, aquí le ofrecemos esto. Pablo hizo lo mismo, no más que con el evangelio. Amén. Entonces, Aquaroni ¿tendrá apóstoles? Por decirlo, sí, porque tiene vendedores, tiene representantes de ventas. Entonces, cuando alguien es representante, por ejemplo, decimos, pastora Telma, te vas a ir con pastora Araceli, te vas a Jalapa, van a ir a predicar a mujeres de reino. Entonces decir, ok, voy. Vas en una obra misionera, por lo tanto vas en un viaje apostólico. No sé si me estoy dando a entender. Está súper fácil, súper fácil. ¿Y quién puede ser enviado en un viaje apostólico? Todos. ¿Y qué tiene que suceder? Que alguien diga, te toca a ti. En este caso a Pablo y a Bernabé los escogió el Espíritu Santo a través de otros apóstoles y profetas que vi en la iglesia. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo, porque así se llamaba antes de ser Pablo, para la obra a la cual yo les he enviado. Entonces cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podemos entrar en la obra apostólica. ¿Le gusta eso? La obra misionera.
Ok. Entonces, pero sucede que Juan Marcos no quiso ir y tuvieron un problema que después lo explicaremos en otra ocasión. Entonces Pablo, como era un hombre muy recto, Pablo tenía ese su sentido fariseísta, fariseo, hacer las cosas así, es que tiene que ser así, así está escrito, así dicen las reglas y las normas, así lo vamos a hacer. Él era así, no hay nada malo en ser así, en ser ordenado, ir al centavo. Bernabé era diferente. Bernabé tenía como más amor, Bernabé tenía como más cariño. Bernabé era como, no, hombre, tranquilo, Pablo, démosle otra oportunidad a Juan Marcos, hombre. ¿Qué te va a hacer? Es que no fue con nosotros en el primer viaje, y Pablo tenía razón. Si no fue en el primer viaje, no tiene la experiencia y no sabe y no está con nosotros. De pronto está ya dicho que haga él solo sus mismos viajes, sus propios viajes. Pero Bernabé dijo, no, hombre, llevémoslo. Entonces hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. Dese cuenta de esto. Y esto nos va a ayudar a nosotros a entender algo, otras cosas dentro de la iglesia también. Que a veces hay discusiones o a veces hay ideas diferentes dentro de nosotros los miembros de la iglesia. Y que lo menos que tenemos que hacer es degradar al hermano o decir que el hermano está mal o está equivocado. Sino que al contrario, debemos de respetar nuestras opiniones y cada quien debe de trabajar bajo la honra, bajo la obra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo le propone a Bernabé, le dice, ¿sabes qué, Bernabé? Vamos a ir a visitar las iglesias que ya se establecieron en el primer viaje. Vamos a ir ahí, vamos a irlas a fortalecer. Bernabé y Pablo entonces se ponen de acuerdo y dice, bueno, ¿llevamos a Juan Marcos o no? Pero, por cierto, Bernabé quería llevarse a Juan Marcos porque era su primo. Algunos dicen, no sé si voy a tocar talones ahorita, pero algunos dicen, no se le debe de dar a los familiares ningún asunto que esté dentro de la iglesia. Perse. ¿Quién es más? ¿Usted o Pablo? ¿Usted o Bernabé? Bernabé. Y Bernabé quiere llevarse a Juan Marcos porque es primo de él. Y está todo bien. Yo tengo primos que yo quisiera tengo sobrinas que yo quiero que estén en el Señor. ¿Acaso sería malo que yo diga, bueno, me voy a llevar al hermano Roger conmigo en el próximo viaje misionero? Y que alguien diga, no, pero es que, ¿por qué se lo va a llevar a él? Pues porque está haciendo la obra y sí, pero es que es su familiar, sí, pero me lo voy a llevar. No hay nada de malo en que dos esposos trabajen en la obra de Dios. No hay nada malo que Sandrita diga, sí, pero yo quiero que mi hijo también trabaje, por favor, oren por él. Tu hijo no, es tu hijo. Está bien que provoquemos una necesidad en nuestra familia de buscar a Dios. ¿Me escuchó? Está bien que provoquemos una necesidad en nuestra familia de buscar a Dios. Entonces, dice Pablo, ¿sabes qué? Hagamos algo aquí. No nos vamos a pelear, no vamos a hacer problema, ya vamos a un viaje misionero. Vete tú por aquí y yo me voy por acá. Entonces Pablo decide llevarse a Silas. Así es como empieza el segundo viaje misionero de Pablo con Silas. Si era su pregunta de algunos, ¿por qué Pablo se fue con Silas? Porque hubo un problema y la culpa la tuvo el famoso Juan Marcos. ¿Okay? Pero entonces Bernabé se lleva a Juan Marcos y Pablo sale con Silas. Pero algo que tenemos que denotar aquí que sucedió es que no paró la obra de Dios. Y la obra de Dios nunca debe de parar. Debemos de seguir. Si de aquí sale alguien, aunque se vaya enojado, pero por allá inicia una obra, ¿cree usted que yo lo voy a maldecir? Tal vez eso responde a otras preguntas por ahí. ¿Por qué lo dejó ir? ¿Por qué ora usted por él? Si lo traicionó, si le hizo, ¿por qué? Porque yo sé que la obra del Señor tiene que seguir. Cada quien dará cuentas al Señor por sus actos. Pero si están iniciando una obra, que le den con todo el corazón. Miren, yo fui a hacer un trabajo, fuimos a hacer algo a un lugar que se llama Los Ocotes. Y me gustó. ¿Y saben ganas de qué me dio? De ir a abrir una obra allá. Le digo a mi esposa, aquí está bonito, aquí está bonito. Y yo iba con que aquí está bonito. Y me dice, ay, se me queda viendo. Dice, ¿qué me vas a decir? No, le digo, está bonito. Se me queda viendo. Se queda pensando. Y veníamos ahí de regreso en el carro. Le digo, bonito Los Ocotes. Me dice, ay, ¿qué me vas a hacer? Y le digo, no, está bonito. Pero sería lindo abrir una obra allá. ¿Cuántos creen? ¿A cuánto les gustaría ir? ¿Ok? Y si hay alguna familia allá que haga la obra, que la hagan ellos, nosotros nomás les apoyamos. ¿Cuántos dirían amén? Ahí está, claro que sí. Claro. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas
han pensado que como Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos, uno de los dos tenía que fallar, y no es así. Todos tenemos, y oiga bien, todos fuimos llamados a la obra, desde mi hermana que está hasta allá atrás hasta la nena que está aquí adelante, o incluyendo mi persona. Todos fuimos llamados a llevar el evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones. Pero claro, primero dice en Jerusalén, que es tu casa; Judea, que son tus vecinos; Samaria, que es tu ciudad; y hasta lo último, la tierra, que es fuera del país. Todos queremos ir fuera del país. Yo tengo hermanos que me dicen: yo me quiero ir con usted cuando vaya a Dominicana. Es que he sentido el llamado del Señor para ir a Dominicana. Y le digo: fíjate que voy a ir ahí a la limonada el otro domingo, ¿vas conmigo? No, ahí no, usted, porque ahí está. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Alguien me está escuchando esta noche? Sí, primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿dónde debe empezar Jimena? ¿Dónde debe empezar Jimena? En su casa. ¿Con quién? Con su familia, con sus amigos y con las muchachas de la escuela. Entonces, yo sé que Jimena tiene del Señor. Yo lo sé porque quiere trabajar con niños y está trabajando con niños. Pero como pastor, yo le voy a ver el deseo podría yo decir, la voy a enviar a Nicaragua, a nuestras iglesias de Nicaragua, para que vaya a apoyarme ahí con unas señoritas. Cuando Jimena me traiga 2 niñas que acepten a Jesús, amigas de ella. Esto le puede responder la otra pregunta a alguien: ¿por qué a mí no me ponen? Esta es su respuesta. ¿Por qué fulano ya la quieren enviar o fulano ya lo quieren enviar si tiene 1 año en la iglesia y yo tengo 30 y no me envían? Pero es que está haciendo una obra. Sí aprendió y sí quiere hacerlo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces Juan Marcos se va con Bernabé, Silas se va con Pablo y empiezan a hacer la obra que el Señor les había mandado. Y llega a un lugar llamado Filipos. Y vamos, usted puede, el segundo viaje empieza desde el capítulo 15 de Hechos. Y le voy a leer el versículo 2. Dice, Hechos 15:2, mijo. Y seguís conmigo. ¿Lo tenés? Hechos 15:2. Hechos 15:2. ¿Tenés a alguien contigo ayudándote? ¿Sí? Tal vez que se pongan de pie porque no lo miro. Sentados no me gusta que hagan ningún trabajo, muchachos. Parados. Si yo voy a predicar parado, ustedes también me ayudan parados. Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, oiga lo que dice aquí, no pequeña. ¿Qué quiere decir? Que si no era pequeña, fue fuerte. Ahí se iban a agarrar de los chongos. Con ellos, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, la cuestión que ya les estaba hablando, ¿verdad? Y hablamos de eso. Entonces, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Solo continúa, por favor. Y los apóstoles, dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Y por quiénes? Hay más apóstoles, ¿verdad? Y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso ya lo explicamos y estábamos hablando. Ahora nos vamos hasta el versículo 11. Mira lo que dice, versículo 11. Antes creemos que, pero vamos al capítulo 16, mijo, 10, 16, 11. Vamos a ver cómo, si usted quiere saber dónde se separa Pablo de Bernabé, lo va a encontrar en el capítulo 15, versículo 36, más o menos. Por ahí va a encontrar la discusión y no se llevan a Juan Marcos y se van por otro lado. Ahora, versículo 16, capítulo 16, versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, Hechos 16, 11. Zarpando pues, Hechos 16, 11. Tenés 15, 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahí va a leer hasta el versículo 34 y va a leer una historia muy linda, porque este es el lugar donde se formó la primera iglesia cristiana en Europa. Es la primera iglesia que se forma en Europa, fue precisamente aquí.
Antioquía era una iglesia vital en ese desarrollo, porque en el desarrollo del cristianismo primitivo, porque se caracterizaba por tener mucha diversidad y por deseo de tener un enfoque grande en la misión. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros la vida de los hermanos de Antioquía a nosotros? Que nuestras comunidades deben ser centros de diversidad y enfoque misionero. Oiga lo que dije: centros de diversidad y enfoque misionero. Quiere decir que si yo tengo una casa trigo en mi casa, yo no voy a aceptar a solo cierta gente de cierta clase en mi casa. Debo de ser diverso. ¿Qué digo con esto? Que si llega a mi casa un señor que trabaja limpiando zapatos, un lustrador de zapatos, ¿lo debo recibir en la casa o lo mando a la casa del hermano de ahí abajo? Lo debo recibir. ¿Y qué tal si viene Yamatei a mi casa? Cosa que no va a pasar con él. ¿Lo debo recibir o no? Lo debo recibir. ¿Y si viene con Miguelito? Si el domingo viene Miguelito y el señor Yamatei y se sientan los dos aquí, ¿qué hacemos? ¿Los sacamos a puntapiés y le decimos que se vayan, que aquí no es lugar para esa clase de personas que piensan así, o los debo de recibir? Los debo de recibir. Que escuchen la palabra. Ahora, ¿le doy el micrófono y le digo, a ver, Miguelito, predícanos? No. ¿Por qué? Porque no me va a predicar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, Antioquía era un lugar donde se recibía diversidad de personas. Y eso debe de ser nuestro enfoque. Nosotros debemos comprometernos con una misión cristiana. El cristiano debe de aceptar lo que viene. Hablaba con un hermano el otro día y le decía, yo no quiero saber de que vaya a venir una persona borracha con olor a, obviamente, alcohol de 3 días, y eso es horrible. Créame, el olor que despide, el aroma que le sale de su vientre, una persona que ha estado tomando por 3 días y no ha comido y no ha dormido, es horrible, pero sigue siendo un alma. Yo debo de abrazarlo y aguantarme. Métase 40 pastillas de chicle en la boca a usted o métale unas cuantas a él ahí, abrácelo y téngalo ahí sentado, a que escuche la palabra de Dios, porque Dios odia el pecado. Y muchas veces el alcoholismo no es asunto de que hayan pecado, es asunto de una enfermedad mental, que no logran pasar de ese lugar, no logran pasar de la copa a la copa del vino del altar. ¿Me está escuchando? Entonces, no, con él no voy porque aquel toma. Pues vaya a traerlo, que tome la Santa Cena un día. Y de pronto Dios hace la obra en él. Y un día él va a estar predicando aquí, va a estar diciendo, no tomen alcohol porque es pecado. ¿Y cómo él podría decirlo? Porque lo vivió. Y no hay mejor mensaje de aquel que ha vivido ciertas experiencias. Y dice, no hagamos esto porque no sirve. Es pecado. Entonces, en Antioquía había esta diversidad de comunidad. Gente que adoraba, que realmente estaba adorando a Dios. Luego de Hechos 15 del 41, Hechos 15, 41 hasta Hechos 16, 5, encontramos cómo el apóstol Pablo y Silas empezaron a fortalecer a las iglesias en Asia Menor. Ellos visitaron las iglesias que Pablo había establecido en su primer viaje. Por ejemplo, en el versículo 5, por favor, del capítulo 16 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y cada día aumentaban en número. ¿Qué pasaba? Que aumentaban en número. Y lo bueno que no tenían carros enfrente de ellos, ¿verdad? Eso sí estaban bien. Algún día Dios nos va a permitir seguir con la madera hasta allá y con alfombra adentro, a ver que ya no vamos a escuchar ese ruido. Ok, muy bien. Entonces luego llegaron a un lugar llamado Listra y Timoteo, aquí es donde encontramos a Timoteo. Capítulo 16, versículo 1 al 3 dice, capítulo 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, 16, 1 al 3. Y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué era él? Discípulo. ¿Verdad que muchas veces hemos dicho, Pablo le llama a Timoteo hijo en la fe? Ok, esto despide la idea de aquellos que dicen, hijo en la fe solo puede ser si yo te evangelicé y aceptaste a Jesús, entonces eres mi hijo en la fe. De otra manera no. Momento. Cuando Pablo conoce a Timoteo,
Timoteo ya era discípulo. ¿Cómo se llamaba la abuela? Ya que, muy bien, qué bueno. 10 puntos para ti. Muy bien. Entonces dice que había ahí una mujer, oiga lo que dice, una mujer judía, creyente, pero de padre griego, Timoteo. Pero él ya era discípulo. Entonces, y daban buen testimonio de él. ¿De quién él? Timoteo. Hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que se fuese con él y tomándole, oiga lo que pasa aquí, le circuncidó. Y aquí vamos a tratar este punto. ¿Por qué? Si dijeron que la circuncisión no tenía que hacerse, ¿por qué ahora Pablo circuncida al pobre Timoteo? Y ya de grande, hermano, eso ha de doler. Me imagino cómo caminar por Timoteo, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, ¿pero por qué lo circuncida? Porque dice que le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Y mucha gente dice Pablo tuvo miedo. Le voy a explicar que no es así. No es que Pablo haya tenido miedo. Lo que sucedía era que Pablo estaba decidido a ir a predicar incluso en las sinagogas de los judíos. Y había una norma judía farisea, pastores. Había una norma judía farisea que decía: ninguna persona que no sea circuncidada, de varones, podía entrar en ninguna sinagoga judía. Podían entrar gentiles, griegos, lo que fuera, pero tenían que estar circuncidaditos. Entonces Pablo dijo: no, yo me voy a llevar a Timoteo porque hablan bien de él, es un buen discípulo, diga conmigo discípulo. Entonces me lo voy a llevar, pero para que lo dejen entrar en la sinagoga, tiene que llevar su certificado de circuncisión. Entonces lo circuncidó. Esa es la razón por la cual circuncidaron al pobrecito de Timoteo. ¿Okay? Y entonces llegó, conoce, ahí vemos que en ese, al principio del primer viaje, los apóstoles tenían el deseo de fundar iglesias, y ahora tienen su deseo de fortalecer a los cristianos nuevos en la fe. Timoteo entonces se une a la misión. Ya ahí se une Timoteo al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y ahora va con Silas. Y le dieron tareas que se le hubieran dado a Juan Marcos, pero ahora Timoteo las toma. Por eso les voy a decir algo: es necesario que cuando nosotros se nos da una tarea, la hagamos. ¿Por qué? Porque a veces nos dan tareas que decimos: ay Dios, pero si lo que me pusieron a hacer, yo lo que quiero es agarrar un micrófono y predicar. No, eso está bien, aunque no todos se animan, ¿verdad? Pero yo sí lo quiero hacer. Ok, pero hay unas tareas que hay que desempeñar primero para tener seguridad de lo que hablamos. Si yo le digo a usted que Jesús sana, es porque a mí Jesús me ha sanado. ¿Me está escuchando? Si yo le digo a usted que Jesús perdona a un divorciado, es porque Jesús a mí ya me perdonó. Gracias, mi hija linda, por ese amén. Si yo le digo a usted de que Jesús perdona y saca de lo peor, de lo más bajo a una persona, es porque a mí ahí Jesús ya me sacó. Y usted dirá: pero usted era hijo de pastor. Sí, pero ustedes no saben lo que pasa con un hijo de pastor cuando desobedece a la Biblia. Si usted quiere saber de alguien que, si Dios perdona a alguien que desobedezca a Dios, yo se lo puedo decir: Dios lo perdona porque a mí me perdonó y me tiene ahora predicando la palabra de Dios. Gracias. ¿Me están escuchando? Entonces hay situaciones, hay tareas que se les dan a las personas que: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Pero si yo quería hacer lo otro, yo quiero esto. Hay tareas que se dan para aquellos que van en ascenso en el ministerio del Señor. Hoy hablábamos con mi esposa y estamos en línea, pero bueno, hablábamos sobre una persona que le decía: mi amor, yo no sé cuánto tiempo vaya a tardar esta X persona. ¿Quién va a tomar el ministerio de este hombre? Que es grande en todo el mundo. Y pensaba en otras personas que aspiran llegar ahí, aspiran llegar a ese ministerio. Y decía: pero pensábamos en nombres, decían: no han hecho el trabajo que se debe de hacer. A Timoteo se le dio esa tarea. Aunque su padre era griego, significa, aquí supuestamente, no lo dice la Biblia, pero al decir que era de una mujer cristiana judía, no, una judía cristiana devota, y de un griego, quiere decir de que el papá no era creyente, pero él sí. Esto nos ayuda a reconocer que una hermana puede venir a la iglesia y su esposo no puede ser cristiano, y no tiene excusa para decir: es que mis hijos no van a ser cristianos porque el papá no lo es. No importa, es su ejemplo el que cambia la vida de su hijo.
¿Me está escuchando? Es su ejemplo. Y puede ser al contrario, padres de familia, como pasó en mi caso. Padres de familia que tienen hijos y les enseñan la verdad, aunque la esposa no quiera. Y se les enseña la verdad. Pero lo mejor es, como ustedes, estar casados. Ah, qué bonito estar casados. Te cocina, te hace la pizza. ¿Qué más te cocina tu esposo? De todo. Y es lindo porque las hijas aman el estar bajo la tutela de dos personas, como los pastores, que empiezan a decir, bueno, aquí estamos trabajando y haciendo esto para la honra y gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, Timoteo le toca hacer ahora esos viajes que le iban a tocar a Juan Marcos. Y esto era necesario, no para que Timoteo fuera cristiano, puesto que él ya era miembro de la iglesia en el lugar el lugar donde él estaba, pero fue requerido para que él pudiese seguir creciendo en el ministerio del Señor. Ahora, en Hechos 16, del 6 al 10, encontramos una visión. Ahora, desde su punto de partida de Antioquía de Siria, habían 785 millas. Significa que habían aproximadamente 1263 kilómetros de distancia. Entonces nosotros a veces creemos, cuando leemos la Biblia, y como lo leemos en 3-4 capítulos, creemos que fue a Chinautla, ¿verdad? O que fue a Villanueva. No, estamos hablando de lugares lejísimos. Y en aquel entonces no habían Toyotas, no habían Nissan, no habían menos aviones. O se caminaba a caballo, o lo único que había eran Dodge patitas, así había que caminar para ir. Imagínense caminar 1263 kilómetros. O en barco. A veces no queremos caminar 5 kilómetros. A veces no queremos caminar un poquito para ir a hacer la obra que Dios nos ha enviado. Pero sí queremos la misericordia de Dios. Pero sí queremos tener la gracia que tuvieron ellos. Yo quiero el poder que tenía el apóstol. Caminé. Imagínense, el apóstol Pedro caminaba y dice la Biblia que la sombra donde él pasaba sanaba a los enfermos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasará cuando pasa la sombra de uno a la par de un enfermo? ¿Será que se sana o será que se muere? Pasa uno, que quiten al hermano, mándenlo por allá, que no haya sol cuando él pase, por favor, me va a matar a mi enfermo. Pero ellos tuvieron eso, pero también caminaron. Eso quiere decir de que era bastante seguro, por supuesto, viajar por la infraestructura romana que había. O sea, era seguro. Los romanos cuidaban, los soldados. Pero ellos tenían que caminar unas 15 o 20 millas al día. 24 o 32 kilómetros al día. Se quedaban en posadas, en casas de amigos, en sinagogas. Entonces fue un trabajo bastante duro. Era bonito. Yo pienso que es bonito servirle a Dios. Ahora se nos hace más fácil el poder viajar a algunos lugares. Entonces, aparte de las obras en las iglesias que habían establecido en su primer viaje, mucha de su travesía también, dentro de su travesía hubo un intento fallido para ir al oriente. Es decir, ellos querían ir al oriente, pero se les fue impedido por el Espíritu Santo. Ahí en esos versículos que les he mencionado, ellos se encuentran que hubo un varón que les dijo: no vayan por allá. O sea, el Espíritu Santo les indica: no vayan a tal lugar. Entonces Pablo, a pesar de que quería ir a este lugar, el Espíritu Santo le dice que no vaya, seguro por las complicaciones o tal vez por los obstáculos que iban a pasar, que iban a tener para que predicaran el evangelio en esa región. Por ejemplo, habían, según dice la historia, puentes destruidos, no había muchas sinagogas disponibles, enfermedades habían también fuertes, las finanzas no eran tan grandes también para que ellos pudieran viajar. Acuérdense que Pablo se mantenía a sí mismo. Por eso este ministerio, gracias a Dios, hemos aprendido a mantenernos a nosotros mismos, no del diezmo ni de las ofrendas, porque si nos mantenemos del diezmo y las ofrendas, Dios mío, saber que ahorita estuviera yo bien flaquito. Aunque si usted no da sus diezmos y no da sus ofrendas, también está en violación de la palabra de Dios. Pero yo ahí no me meto, eso es rollo suyo. No, tampoco si no da su diezmo, no da su ofrenda, se va a ir al infierno. No, eso no dice la Biblia. Usted se va al cielo, pero aquí en la tierra va a tener un montón de
de situaciones en las cuales les es difícil trabajar, les es difícil ganar la plata. Y hoy no quiero hablar de eso, pero estoy hablando de lo que Pablo tenía. Pablo trabajaba, hacía tiendas de campaña y él se ganaba el dinero de esa manera. Entonces Pablo recibe una visión que le dice: no vayas ahí, pero ven a Macedonia, porque encuentra la visión de este macedonio y le dice: venga a nosotros, venga a nosotros. Entonces por eso él camina para Macedonia en vez de irse a donde él quería ir. Perdón. Versículos 6 al 10 vamos a leer, del 16. Pasaron por la región de Frigia y de Galacia, siendo impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Mire, siga. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué dice? El Espíritu no se lo permitió. Adelante. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Sigan por favor rápido, hijos, porque... Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la visión que él recibe después de que el Espíritu Santo le dice a Pablo: no vayas para Asia, no vayas para ahí. ¿Cuándo fue? La semana pasada fue. Este domingo que pasó, ¿no es cierto? A mí se me pidió ir a traducir a una conferencia donde habían aproximadamente 550 pastores, más o menos. Y claro, el ir y traducir para el pastor Jim Preacher ha sido para mí una alegría siempre, ¿verdad? Siempre que lo hago me gusta ir. Pero cuando me hicieron la invitación, le digo a mi esposa: no siento el ir. Y mi esposa me miró y me dice: qué extraño, pues si tú saltas a una de esas invitaciones y dices: me voy. Y bueno, y me la llevo a ella siempre, ¿verdad? Entonces a ella le gusta también viajar conmigo porque hacemos la obra juntos. Mientras yo estoy predicando, ella está intercediendo, pidiéndole a Dios que Dios me bendiga, que Dios me ayude. Y pues también va y me cuida, ¿verdad? No va a ser que alguien me quiera robar y ustedes saben. Entonces saber quién va. Pero no sentí del Espíritu Santo ir. Y desde el inicio dije: mira, solamente que sea totalmente necesario voy. Pero aquí había algo más que se tenía que hacer. Aunque yo tal vez no estaba enterado. Yo pensé que era una cosa de niños, resultó que era para el niño que yo llevo dentro. Pero eso es bueno, cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo. Hoy la familia Chután escucharon al Espíritu Santo. Vamos a ir el jueves. Y aunque tal vez hoy no es un mensaje de van a estar bien y que Dios les va a dar esto y de ustedes, ¿verdad? Pero es un estudio que estoy seguro está dejando mucho. Los estudios dejan mucho conocimiento a la persona. Por ejemplo, el escuchar al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo escucho? ¿Será que escucho al Espíritu Santo únicamente llamando al pastor? Pastor, fíjese que no. Al Espíritu Santo lo puedo escuchar yo cuando estoy en la intimidad con Él. Y para estar en la intimidad con el Espíritu Santo no necesito ser pastor, ni apóstol, ni profeta, ni misionero, ni evangelista. Ni necesito estar en pleitos tampoco con la gente que cree o no en los 5 ministerios. Necesito estar en comunicación con el Padre a través del Espíritu Santo. A través de la oración. Yo oro todo el tiempo. Voy en el carro y voy orando. Entro aquí y vengo orando. Y cuando tengo tiempo de arrodillarme mejor, si nadie me ve, me pongo a orar con Él. Y yo hablo con Él, porque es mi deseo estar con Él. Entonces, aquí todo está lindo. Entonces Pablo se va y decide ir para Macedonia para predicar el Evangelio. Voy a darle 5 minutitos más a esto y luego terminamos. Pero pasó algo, que quiero llegar a este punto. A pesar de los triunfos, a pesar de lo que Pablo y Silas vivieron, en Filipos los arrestan. ¿Se recuerdan cuando vino la pandemia que dijimos: no, yo no cierro la iglesia? Vino una persona y me dijo: mira, si no cerras la iglesia van a venir a arrestar aquí al pastor, y el pastor sos vos y te van a llevar. Le digo: que me lleven, no importa, a alguien le voy a predicar allá en la cárcel. No me voy, porque no era del Espíritu Santo lo que estaban haciendo. Y hoy vemos que fueron tanta cosa organizada por gobiernos mundiales, ¿verdad? Mundialistas que acapararon con todos los gobiernos de todo el mundo a hacer sus cosas que ya tenían preparado. ¿Y qué tal si yo le hago caso? Hay veces que la vida de nosotros va a estar en peligros, en diferentes clases de peligro, hasta peligros de muerte. Por eso el Evangelio
es de tomarse con seriedad. Es como cuando usted se casa. Alguien dice que le dijo al Señor: Señor, yo te pido que me des mucha paciencia. Necesito bastante paciencia. Y Dios lo casó. No sé si logran entender ustedes eso ahí. Entonces, para estar uno en el ministerio, debe tener usted una paciencia increíble. Debe de saber de que su vida corre peligro en cualquier momento. Un pastor estaba predicando y entró un hombre con un machete y lo macheteó. Y nada se pudo hacer, nada, no lo vieron. Y la gente dirá: bueno, entonces, ¿y Dios dónde estaba? Pero es que hay cosas que suceden porque simplemente es el tiempo de Dios y para demostrar lo que es servirle a Dios. No es cosa fácil. Entonces aquí Pablo, vemos que están encarcelados, pero también vemos el poder que Dios derrama y desata cuando uno de sus hijos está en problemas. Por eso cuando usted está en enfermedades, pídale a Dios que mande un tsunami. Ahora todo el mundo está con miedo que va a llegar un tsunami en New York y a no sé dónde, y están con miedo. Decían que Centroamérica se iba a partir. Lo oigo desde que tenía como 12 años. Centroamérica y California se va a partir y nos vamos a llenar. Todo. Yo fui a aprender a nadar ahí a la piscina olímpica porque se iba a hundir aquí. Dije: yo no me hundo. Según yo me iba a ir de palo en palo y de árbol en árbol y de edificio en edificio. Yo me iba a quedar hasta arriba, pero no me iba a hundir, no me iba a ahogar. Y ya tengo 59 años y, ay Dios, ni llueve ya ahora casi. Entonces, en el versículo 23 al 26 se los leo, del capítulo 16 dice, vamos a leer un poquito antes. Aconteció, el versículo 16, hijo, del 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban ellos? Tal vez era día jueves, ¿verdad? Así que cuando usted venga a la oración, aló hermanos, y ahora nos faltaron muchos guerreros y guerreras, pero cuando usted viene a la oración, algo pueda pasar en el camino, no deje que lo interrumpa, porque el lugar de la oración es el centro de batalla. El domingo pues está lleno, no cabe nadie, pero aquí es donde se ve realmente el que quiere guerrear. Gracias por ese amén, pastora. Vean lo que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: hombres son, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero al final le desagradó a Pablo. Y entonces se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Oiga esto, qué bonito ser misionero, ¿no? ¿Quién quiere ser misionero todavía? Después de haberles azotado un poquito, los echaron a la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué malo este carcelero, ¿verdad? ¿Creen ustedes que él era malo? Les voy a explicar algo. Él recibió órdenes, pero no recibió que le pusieran cepo ni que lo echaran en la última cárcel, en la última calabozo de más adentro. Pero les voy a explicar qué pasaba. La ley romana decía que si yo trabajaba de carcelero y se me escapaba un cliente, a mí me mataban. No era cosa de que le quitamos el trabajo, no, perdía la vida. Entonces él se quiso asegurar, porque aquí son dos, y todo el pueblo se había golpeado, los magistrados, todo el mundo habían golpeado a Pablo, y ahí iban ellos todos golpeados, Pablo y Silas golpeados, azotados con varas y mucho. O sea, su cuerpo estaba mayugado. Yo no sé si a usted alguna vez le pegaron con vara. ¿Alguna vez alguien le pegó con vara? ¿A quién nunca le han pegado con una vara? Levante su mano. Ok, pasen por aquí, voy a ir a traer una vara que está allá adentro. Eso duele, ustedes, eso duele. Eso duele, esas varas, todavía siento ahí en la espalda ahí.
cuando era yo pequeño. O en la escuela nunca les dieron, aquí le levantaban el pantalón a uno aquí, me recuerdo en la escuela, le levantaban el pantalón y el profesor lo agarraba a uno. ¡Plah! Oh, hermano, uno decía, hasta se reconciliaba con Dios uno del dolor que sentía. Pero a ellos los habían azotado mucho. Pero oiga lo que sucede. Pero a medianoche, mientras Pablo y Silas estaban llorando y estaban lamentándose y estaban dándole quejas a Dios, dice, ¿verdad o no? ¿Qué dice? La verdad, yo cuando he estado así con problemas, lo que más me cuesta es cantar. Pero es que ellos tenían un entendimiento mucho más grande. Dice que mientras estaban con el cepo en sus pies, a medianoche empezaron a cantar. Pero oiga lo que produce el que usted cante en medio de la tormenta, lo que produce que usted alabe a Dios en medio de la dificultad. Cuando hay problemas en una empresa, si no hay, pero si hubiese, me pongo yo a decir gloria a Dios. Bendito Dios porque Dios nos tiene aquí. Gracias a Dios porque aunque está pasando esto, Dios está conmigo. Yo alabo a Dios, te bendigo, gracias Dios. Cuando usted está alabando a Dios en medio de la enfermedad, lo que sucede es que Dios hace cosas extraordinarias, milagrosas, cosas que nadie puede entender. Dice, entonces sobrevino de repente, diga conmigo de repente. Esta es una de las acciones de los de repentes de Dios. Dios tiene de repentes. Fíjese, pastor, que yo me sentía malo y de repente sentí, y me lo dicen, me dan ganas de agarrarlo así, hermano, como así a ministrarlos con los feo, porque, o sea, decirse de repente tan suave. ¿Cómo decimos el de repente tan suave? Tenía problemas en mi trabajo, en mi empresa, pero de repente vino una señora y me dijo, necesito todo este trabajo. Entonces de repente no vale. Tan suave que lo decimos. El negocio estaba tan despacio, hermana Wendy, tan despacio el negocio, de repente se vino toda la gente. De repente. Esos de repente son provocados por Dios. Cuando le damos honra y gloria a Dios, se dice, y de repente un gran terremoto. ¿Cuánto habían golpeado a los apóstoles? Mucho. Diga conmigo, mucho. Cuando tú sufres mucho por la obra de Dios, Dios va a hacer contigo grandes milagros y grandes hazañas. Yo que usted le hubiera dado palmas al Señor y hubiera dicho, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Oiga, dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Cómo es sacudirse? ¿Qué pasa cuando uno sacude algo? Cosas caen. Las columnas se estaban moviendo. Imagínese usted pedazos de tierra, pedazos de cemento, pedazos de material saliendo de las columnas. Y toda la gente asustada. Y dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Y oiga lo que pasa. Aquí hubieron varios milagros. Primero, hay un gran terremoto. Segundo, todas las puertas se abren. ¿Qué puerta está abierta, cerrada en tu vida? Pastor, estoy enfermo. Es una puerta cerrada. ¿Ya cantaste? ¿Ya le diste gloria a Dios? Pastor, yo necesito 10 máquinas. La puerta está cerrada, pastor. No sé cómo le puedo comprar 10 máquinas. Ora que pase un terremoto. Y entonces se van a sacudir. Se van a sacudir esas columnas que nos quieren detener. ¿Y qué pasa después? Después de que se sacuden, se abren todas las puertas. Y pasa, y eso ya es maravilloso. Primero un terremoto, que ¿de dónde un terremoto? Lo provocó Dios. Segundo, se abren todas las puertas. Pastor, yo quiero que ore por mis hijos porque tu hijo, por ejemplo, son músicos. Pastor, yo quiero que ora, canta, alaba a Dios, ve a su cama, pon tu mano en su cama y dice, Señor, aquí duerme un siervo tuyo, Señor, aquí hoy va a venir a dormir un siervo tuyo. Hoy cuando Él venga, no lo dejes dormir, Señor, esta noche, que tu espíritu lo toque. Tienes que romper. ¿Y qué pasa después? Además de que se abren todas las puertas, las cadenas de Pablo y Silas se soltaron. ¿Amén? No, amén, no. Vea lo que dice. Y las cadenas de... Cuando tú alabas a Dios y cuando tú bendices a Dios, todos en tu familia
van a recibir la apertura de las cadenas. Cuando ustedes alaban a Dios, cuando señoritas, cuando niñas alaban a Dios, ay, ay, ay. No hay cosa más linda que tu nena te pida algo. Tu esposa te puede pedir algo y decir: mi amor, ya sabe cómo está la cosa ahorita, espérese, ya lo vamos a tener. Y ella te entiende. Pero cuando una hija te pide algo, ahí las cosas cambian. Entonces cuando las niñas, las jovencitas, cuando las jovencitas le piden algo a Dios, las cosas empiezan a cambiar. ¿Sí me está escuchando? Y nosotros como iglesia somos la novia del Cordero. Yo por eso cuando entro al lugar privado con Dios, le digo: Señor, aquí viene tu novia, y mírame qué guapa estoy. Soy tu novia, soy parte de la iglesia. ¿Ya? Entonces le pido a Dios. El próximo versículo, y quitarle un poquito a la música. El próximo versículo. Regresa. Dice: y las cadenas de todos se soltaron. Por supuesto. Luego el versículo 27. Despertando el carcelero. ¿Se había dormido el carcelero ustedes? ¿Sabe por qué? La Biblia dice: no se dormirá. ¿Cómo dice el versículo? El que guarda a Israel no se adormecerá, ni tampoco se dormirá el que te guarda. Pero ese se durmió. Este carcelero sí que no servía a ustedes. Y dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada. Lástima que no tengo. Sacó su espada. Imagínense la espada. Iba a hacer aquello que hacen los japoneses, harakiri. Sacó la espada y se iba a matar. Se iba a tirar sobre la espada. Porque él seguro dijo: la mala fama delante de mi familia, me van a llevar preso, me van a quitar la vida frente a toda mi familia, y tal vez mi familia pierda la vida también. Mejor me quito yo la vida acá y ya no miro nada del problema. Me voy a suicidar. El suicidio nunca es la respuesta a los problemas. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y dice: pensando que los presos habían huido. Próximo, ya estamos terminando. Mas Pablo clamó a gran voz. O sea que Pablo le dijo: hey, cuate, tranquilo, no te mates. Así le dijo. ¿Cómo fue? A gran voz, ¿va? Dijo: ¡no! ¡Hey! ¡No te mates! Aquí estamos todos. Yo pregunto: ¿qué preso ve terremoto, puertas abiertas, cadenas quitadas y se queda ahí? Voy a esperar a ver si me dejan salir usted. ¡Pah! Se me voy. Yo me voy de aquí próximo. Pero él dice: no, aquí estamos todos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. O sea, encontró que Pablo y Silas era algo. Próximo, por favor, rápido. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero se pone a los pies de Pablo y Silas y dice: ahora díganme qué puedo hacer, porque ustedes definitivamente tienen el poder de Dios. Lo mejor que tú puedes hacer cuando hay una necesidad es ir a los pies de Cristo Jesús. Pero no puedes ir a los pies de Cristo Jesús si no buscas ayuda. Por eso es que es peligroso cuando Dios te pone en una iglesia. Tienes un pastor, tienes un padre espiritual, tienes a alguien a quien tú puedes acudir. Lo peor que puedes hacer es ir con otro preso. Ve con el que tiene el poder, ve con el que tiene la palabra, ve con aquellos que están indicados para hacer el trabajo de ayudarte. Ahí lo dice la palabra, ¿no es cierto? El próximo versículo: ¿qué debo de hacer? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando habla de tu casa, está hablando de toda la casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿A qué hora se bautizó? No, ¿qué dice ahí? 33. Tienen que ir conmigo, muchachos. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Él está hablando del carcelero. Le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y dice: y enseguida se bautizó él. ¿Quién? El carcelero con todos los suyos. ¿A qué hora? Regresa. Gracias, mija, el carcelero. Regresa, llevando y tomándolos en aquella misma ¿qué? Hora de la noche. O sea que no esperó a que el hermano Roger
les diera 3 meses de enseñanza, ¿verdad que no? Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque queremos que una persona esté totalmente segura que sí quiere caminar en los caminos de un cristiano. Amén, y que no se equivoque. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Enseguida, el próximo, se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sigamos leyendo, porque ya nos vamos a ir. No, ustedes no leen como que si fueran evangélicos de verdad. Dice, cuando fue de día, leamos fuerte, cuando fue de día, los magistrados suelta a aquellos hombres. Los jueces le mandaron a decir al carcelero, mira vos, soltá a esos hombres, ellos tienen mucho poder, vean lo que pasa acá, siga. Y el carcelero hizo saber, lea estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Cuántos se irían con esas palabras? Pues sí, yo me voy, estoy feliz, tranquilo. Pero ¿qué dice? Veamos. ¿Qué pasa? Pero Pablo le dijo, no, hoy no me salgo de la cárcel. Aquí está la respuesta que tenían en Facebook. Hoy no me salgo de la cárcel. ¿Por qué? Porque después de que nos azotaron públicamente, acuérdense que Pablo era fariseo y sabía la ley. Digo, ustedes, en otras palabras, se lo voy a parafrasear, ustedes rompieron la ley. Dile a los magistrados que ellos rompieron la ley. Primero, nos azotaron sin una sentencia judicial, siendo nosotros también ciudadanos romanos. Nos echaron en la cárcel, en otras palabras, sin tener pruebas, nos echaron en la cárcel. Y ahora sí, bajo de agua. O sea, eso quiere decir encubiertamente. Y ahora quieren que nos vayamos así, sin nada. No, por cierto que no. Ellos mismos que vengan aquí y que ellos nos abran la puerta de la cárcel. Sí, Pablo, así que, ¿por qué creen ustedes que Pablo es mi héroe? El otro versículo, por favor. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. El otro versículo. Y viniendo, ¿qué hicieron? Le rogaron, por favor, Pablo, mira, salite de la cárcel. ¿A quién le rogan que se salga? Por favor, salite de la cárcel. No seas malito, hombre. Salite de la cárcel, por favor, Pablito, chulo, papito lindo, porque era medio chapín el magistrado. Papito lindo, por favor, salite. Pero le dijeron, pero váyanse de la ciudad porque ustedes no son de problema. Son de problema. Ahora, quiero terminar con esto. Si por ser ciudadanos romanos, ellos tenían la habilidad de poder predicar el evangelio, de que otras personas aceptaran a Jesucristo, y los mismos magistrados tuvieron que pedirles a ellos disculpas prácticamente, no sabemos qué cosas más. ¿Cómo le rogaron? No sabemos, ¿verdad? Porque ahí solo le rogaron. Pero si solo ponemos un poquito de nuestro intelecto, cuando alguien le ruega a alguien, le tuvo que pedir varias veces y de muchas maneras, ¿verdad? Parece chistoso que yo le diga, papito, por favor, andate, pero así lo hubiéramos hecho nosotros. Y viendo a todo el mundo, ¿verdad? Andate, por favor, mira, pues, ¿qué podemos hacer por ustedes? Aquí en Guate rápido, o sea, mira, pues, ¿cuánto va a hacer? Y te vas, ¿verdad? Ahí no podían hacerlo porque les hubiera ido peor, porque ellos eran ciudadanos romanos. Les pregunto a ustedes, si nosotros, ¿cuántos de ustedes ya aceptaron a Jesús como su Salvador? Todo aquel que ya aceptó a Jesús como su Salvador, dice la Biblia que se nos dio otra ciudadanía celestial. Y si ustedes siendo ciudadanos celestiales y yo siendo ciudadano celestial, el enemigo me quiere traer a una enfermedad o a una cárcel de enfermedad, a una cárcel de pobreza, a una cárcel de lo que él quiera, yo me puedo parar y decir, yo no me salgo de aquí hasta que me pidas perdón. Y es más, como soy chapín, a mí sí me vas a tener que pagar por salirme de esta cárcel donde me querés meter. Yo soy ciudadano celestial, soy hijo de Dios. Dios es mi Padre, Jesús es mi hermano, yo tengo derechos. El Señor me dijo que cuando yo lo recibí en la cruz del Calvario, Él compró mi alma con su sangre. Yo soy comprado por Él. Lo que tú vales, hermano y hermana, lo que tú vales no lo vale toda la gente. Lo que tú vales es precioso. Vale la misma sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es lo que vales. Eso es lo que vales.
Entonces Pablo dice: no, a mí no me saca nadie. A mí me van a respetar, que también soy ciudadano romano. Y aunque somos cristianos aquí en la tierra y profesamos el cristianismo, nuestra ciudadanía no guatemalteca, en mi caso americana, guatemalteca, no. Mi ciudadanía, a la cual yo adoro, y la ciudadanía a la cual yo cuido, es la ciudadanía celestial. Porque un día estaré con Dios en el cielo, lo dice su palabra. Pero para eso yo debo de vivir una vida santa. Es posible que vaya a recibir unas cuantas varas en mi espalda. Es posible que vaya a sufrir en esta tierra. Es posible que voy a perder a seres queridos. Es posible que voy a pasar por problemas y dificultades como las que pasó Pablo. Pero al final soy ciudadano del cielo. Y el Señor está conmigo y nada me puede parar. Yo quiero orar por ustedes esta noche. También por la gente en línea, en la iglesia en línea. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Dejamos, Señor, a Pablo acá en este viaje, en donde lo están sacando de la cárcel, Señor, y no, aunque nosotros solo podemos entender un poquito, un porcentaje, Señor, de lo que Pablo pudo haber experimentado, estar en la cárcel, ser golpeado por ti, por tu evangelio. Hoy, Señor, estoy seguro que en el cielo Él goza contigo. Y si de alguna manera, Señor, hay forma de testificar lo que está pasando aquí en la tierra, qué gozo, Señor, no sentirá el saber que su trabajo no fue en vano. Y si no es así, al final, Señor, tú darás a cada quien sus galardones. Te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros también a tener el deseo de trabajar para ti. Señor, que lo que nos preocupe más sea, mi Rey, el trabajar en tu obra, el llevar el evangelio a toda criatura, el saber que tú nos has salvado para que seamos tus hijos y podamos vivir en paz y en bendición. Señor, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias por tu amor y tu misericordia.